Eliana Noscue, muchísimas gracias por estar acá en Presentes, Ahora y Siempre. Y bueno, siempre en este programa arrancamos con una pregunta directa al hueso. ¿Cómo te definirías? ¿Quién es Eliana Noscue? Yo creo que soy una colombiana, migrante y exiliada por la educación. A mis 26 años decidí venir a la Argentina a iniciar mis estudios de posgrado, y la principal razón fue porque creo que, como muchos y muchas lo saben, en Colombia el acceso a la educación superior es bastante complejo, así que bueno, vine acá al sur de nuestra América a convertirme en doctora en comunicación. Bueno, naciste en Cali, Colombia. Bueno, estás acá en Argentina, migrante de este país. Eso lo vamos a desarrollar más adelante, pero también venís cargado de una historia, ¿no? De una familia migrante en un momento muy difícil en Colombia, en la década de los 50, la llamada época de la violencia. Contanos un poco cómo es la historia esa de tu familia, del campo a la ciudad, en un contexto en Colombia muy, pero muy complicado. Mira, yo soy hija de un padre del pueblo Nasa, del norte del Cauca. El pueblo Nasa ha sido históricamente uno de los pueblos indígenas más fuertes y organizados. De hecho, hacen parte, y creo que es uno de los pueblos que conllevan a esa fuerza y a esa resistencia de los pueblos indígenas en Colombia. Hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca. Yo me siento muy orgullosa. De hecho, mi apellido, Noscue, es una palabra que viene del Nasayugüe, que es el idioma del pueblo Nasa. Y mi madre es una campesina mestiza del sur del Cauca, y como bien dices, en la época de la década del 60, el 70, migran claramente, cada uno con su historia, y se conocen en la ciudad de Cali. Esta migración deviene, es una migración interna histórica en Colombia, que viene, como bien dices, de la época de la violencia, que se ubica entre la década del 50 y el 60, y como bien sabemos, cada eje o cada guerra o conflicto obviamente deviene con consecuencias posteriores. Y bueno, en los años 60 y 70 en Colombia hay una gran migración interna, justamente por todos los conflictos bélicos que hay principalmente en las zonas rurales de Colombia. Así que bueno, mi padre y mi madre hacen parte de esas familias que van a las urbes. Esto es el suroccidente colombiano, y la capital del Valle del Cauca, que es la principal, digamos, el principal departamento del suroccidente, es la ciudad de Santiago de Cali. Estamos viendo una imagen ahí donde está Sí. tu mamá, tu papá y tu hermano, ¿no? Y mi hermano mayor, sí. Ahí ellos ya estaban, digamos, construyendo la vida en la que yo crecí, el hogar en el que yo crecí, en las periferias de la ciudad, porque en esa época, digamos, hoy Cali cuenta con más de 2 millones de habitantes, estamos hablando de hace 60, 70 años, era prácticamente un pueblo. Así que ellos hacen parte, como la característica normal de las comunidades migrantes en cualquier parte del mundo, claramente llegan a radicarse a las periferias de la ciudad. Así que esa foto hace parte de las periferias de Cali en esa época. Y me decías que no tenés ninguna foto con tu papá, que ahora nos vas a contar un poco la historia de quién fue tu viejo. Bueno, vos sos también hija de desaparecidos, porque tu padre lamentablemente fue víctima del paramilitarismo en una Colombia muy violenta en la década de los 80. Pero bueno, queríamos saber un poco quién fue tu padre. Jacob Noscue, un migrante por naturaleza. Yo creo que tengo un poco de eso. Errante toda su vida. Cuando mira esa foto, ya él está muy vestido occidentalmente, pero mi papá era un nativo que cuando llega a Cali vestía el traje tradicional del pueblo Nasa. Y siempre fue un hombre muy errante, que iba y venía todo el tiempo. Mis dos hermanos son mayores que yo, bastante mayores que yo, y bueno, yo emerjo de una de esas idas y venidas de la larga historia que tuvo él con mi madre, y no crecí con él
porque siempre estuvo buscando lugares donde cultivar, siempre tuvo fincas o zonas donde cultivaba en diferentes territorios del país. Y el último territorio que habitó fue en el Putumayo, en la hormiga Putumayo, que actualmente sigue siendo un territorio bastante complejo. Y en su momento, te estoy hablando de la década del 90, ahí en las zonas rurales de Colombia, posterior a toda esta época de la violencia, de la que ya un poco te contextualicé en esa primera migración de mi padre y de mi madre, se agudiza el conflicto en Colombia porque, como bien sabemos, en la década de los 80 se empieza a consolidar fuertemente el paramilitarismo en Colombia. Las Autodefensas Unidas de Colombia, que nacen en la zona de Córdoba, Montería, todo el Urabá antioqueño, digamos, es su territorio de nacimiento, empiezan a bajar desde el norte de Colombia a conquistar territorios en el marco de genocidios, desplazamientos, masacres de pueblos enteros. Esas décadas en Colombia fueron décadas muy sangrientas. Y bueno, en todos estos territorios rurales había claramente controversias muy fuertes entre el paramilitarismo, las fuerzas legítimas del Estado, digamos el ejército, y las guerrillas, las FARC, el ELN. Habían tres principales actores: el paramilitarismo, la guerrilla y la fuerza, digamos, legítima de la nación. En medio de toda esa situación, claramente quienes fuimos víctimas fuimos millones y millones de colombianos y colombianas, principalmente el campesinado, que hasta 1985 se reconoce, digamos, oficialmente el concepto de desplazados forzados internos en Colombia, porque ningún gobierno había querido atreverse a reconocer esa problemática, ¿no? Esa guerra o ese conflicto civil con el que convivíamos. Y recién en 1985 se reconoce que evidentemente Colombia es un generador de desplazados internos y forzados. Bueno, mi padre no fue desplazado, pero en 1997 nosotros recibimos una llamada de la comisaria de la hormiga Putumayo, donde nos notificaban que mi padre había sido asesinado. Ante lo cual claramente toda la familia empezamos a activar. Yo era una nena de 12 años, pero digo, toda la familia empezó a activar todo para ir y rescatar el cuerpo y darle una sagrada sepultura. Fue mi tío paterno, hermano de mi mamá, de mi padre, perdón, y cuando llega a la hormiga Putumayo es interceptado por el grupo que asesina a mi padre y recibe la amenaza y le dice básicamente que si lo seguimos buscando, el desaparecido iba a ser él, y claramente no pudimos ni siquiera rescatar el cuerpo. O sea, nunca vimos el cuerpo de mi padre, simplemente recibimos esa llamada con esa notificación. Y claramente no pudimos incluso ni siquiera ir. Luego fue muy difícil porque nosotros nunca adelantamos un proceso, digamos, de reconocimiento a la verdad sobre esa situación. Recién en Colombia ahora están habiendo las garantías de poder exigirle al Estado el reconocimiento por la memoria, la verdad y la justicia en Colombia por este tipo de casos. Entonces nunca adelantamos, digamos, un seguimiento profundo sobre la situación. Simplemente nos lo arrebataron, nos quedamos con la amenaza e incluso no pudimos nunca ir a reconocer esos terrenos o esa finca o esos cultivos de los que él era propietario. Digamos, fueron arrebatados, nunca pudimos ir. Claro. Así que va más o menos por ahí. Año 1997, pasaron más de 20 años y recién ahora vos decías que se puede abrir un camino para poder buscar justicia y poder buscar nada más y nada menos que el cuerpo de tu viejo, ¿no? ¿Vos tenés la esperanza de que lo puedas llegar a encontrar?
Vos sabes que a mí la Argentina creo que me ha formado no solo académicamente, sino humanamente, porque siento que en algún momento, en algún retorno o incluso prontamente, teniendo en cuenta también el contexto político que hoy existe en Colombia, ¿no? En el 2016 se logra un acuerdo de paz que lastimosamente por el gobierno, digamos, de derecha, al que no le interesaba claramente llevar adelante un proceso de paz en Colombia, el gobierno saliente de Iván Duque, esos acuerdos, digamos, no fueron implementados a cabalidad, y recién ahora con el nuevo gobierno claramente se está proponiendo llevar adelante un proceso de paz total que implica no solamente el diálogo con todos estos grupos al margen de la ley, que sabemos que han existido siempre, sino además el reconocimiento por estos relatos de verdad que nos atraviesan. Yo te puedo asegurar que si entrevistas a cualquier colombiano o colombiana, cada familia tiene alguna historia que está relacionada con algún suceso de violencia. Entonces claramente la mía no es la excepción, y creo que hoy tengo herramientas que me pueden llegar a permitir llevar adelante ese proceso que creo que puede llegar a ser muy doloroso también. Te digo incluso que esta es la primera oportunidad en la que hablo de la situación de mi padre. Es como un relato que siempre ha estado muy interno entre la familia, ¿no? Como que incluso mi madre siempre en los últimos años me decía, bueno, pero deberíamos hacer algo, deberíamos poner la denuncia. Mi hermana mayor lo intentó hacer también, pero hacer ese proceso en el marco de un sistema burocrático no solamente es difícil, sino que creo que hasta doloroso e insultante. Entonces, capaz el contexto en el que estemos ahora y esa construcción de una nueva sociedad colombiana que está apostando con el gobierno del cambio, liderado por Gustavo Petro, puede llegar a darnos esas garantías. Tu familia y tus hermanos siguen viviendo en Colombia, en Cali, en la ciudad donde vos naciste, ¿no? Y ahora, llegando un poco a tu historia en particular, tu historia personal, vos decías atrás de cámara de que sos una exiliada por la educación, ¿no? Que viniste a la Argentina para poder estudiar. Bueno, comentame un poquito cómo fue esa elección de venir a la Argentina en búsqueda de, bueno, de estudio, de progreso. ¿Por qué la Argentina? Yo creo que a veces la argentinidad no es consciente de todos los derechos que han conquistado a lo largo de las décadas, y creo que el derecho a la educación es lo más precioso que tienen. De ahí que sea el país en América Latina que es elegido no solamente por la colombianidad, sino por la comunidad chilena, los brasileros, las brasileras, digamos, es muy normal que cuando cursas en cualquier facultad de cualquier universidad en Argentina sea un aprendizaje multidiverso, porque te encontrás estudiantado de todas las nacionalidades. Así que bueno, la vida me trajo acá. Yo estaba buscando posibilidades de hacer mi posgrado. Yo soy licenciada en literatura y comunicadora social de la Universidad del Valle, y bueno, cuando terminé el pregrado, digamos, no quería insertarme en una carrera laboral, sino que quería seguir construyendo mi perfil académico. Así que Argentina fue la primera opción que tuve por delante. Y no solo eso, no bastó solo con visualizar la gratuidad de un doctorado, sino que además el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, CONICET, me otorgó la beca doctoral latinoamericana, así que pude cursar mi doctorado con todas las garantías de transitar un proceso formativo de investigación y académico. Eliana, vamos a ir a una pequeña pausa y después seguimos hablando más en profundidad sobre tu vida y lo que significó y lo que significa no estar acá en la República Argentina. Vamos a una tandita y volvemos. Probá con TVU.
Cami y estamos en 1318 entre vos y yo. ¿Cómo era la vida sin internet? En el capítulo de hoy vamos a trabajar con un concepto de la física clásica bastante interesante. Bueno, Eliana, nos estabas contando cómo fue tu llegada a la República Argentina, sos egresada en Comunicación Social y sobre todo viniste acá a estudiar, a continuar con tu carrera. Contanos en qué año fue y vos qué edad tenías cuando pisaste acá a la Argentina por primera vez. 26 años, fue hace casi una década cuando llegué acá a la Argentina. Fíjate que me preguntabas por el autorreconocimiento en el marco de un concepto como exiliada por la educación. Está bueno porque ese concepto es una particularidad del concepto de migración involuntaria y es un reconocimiento de esa característica de procesos migratorios tan particulares como el colombiano o el chileno, ¿no? Que es muy normal encontrar. A ciudadanos o ciudadanas de estas nacionalidades que emigramos justamente por eso. Y son conceptos que yo vengo trabajando a nivel académico desde hace rato, ¿no? El desplazamiento forzado, la migración, yo creo que tiene mucho que ver con todo este perfil ya más íntimo y familiar y todo mi tránsito de vida y mi antecedente de vida. Y creo también que es el contexto sociopolítico e histórico en el que nuestra generación o mi generación me vio crecer. Mira, justamente ese proyecto es con migrantes y desplazados del pueblo Nasa y Yanacona. Es, digamos, un proyecto o el proyecto de investigación de mi tesis doctoral. Y está relacionado también con esas historias de vida, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la reconstrucción. Yo creo que mi periodo acá en Argentina, si me tocara definirlo, es justamente eso, ¿no? La reconstrucción de una historia de vida y en un país que me ha ofrecido muchas cosas, muchos procesos, muchas experiencias de vida profesionales y académicas. Así que lo definiría un poco por ahí. Siempre acá en la ciudad de La Plata, en la Facultad de Periodismo, pero estando muy alerta de lo que pasa en tu país, en Colombia. Porque también sabemos que acá en la ciudad de La Plata desarrollaste un trabajo político junto con Colombia Humana, en donde pudiste, en un momento en el año 2019, si mal no recuerdo, traer a víctimas, ¿no? A familiares de víctimas de los llamados falsos positivos en Colombia, ¿no? Un momento muy importante en tu vida. Primero, preguntarte, para el que no sabe, ¿qué son los falsos positivos? Y después que desarrolles un poco esta idea, ¿no? Cómo es, desde la distancia, también estar en contacto con Colombia y traer esa realidad aquí al país. Yo creo que es imposible desligarse de ese lugar de origen que lo atraviesa uno. Los falsos positivos es el nombre coloquial que le adjudica el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Y es el nombre coloquial que él le llama a lo que fueron las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes campesinos o habitantes de barrios periféricos de la ciudad de Bogotá principalmente. Y Mafapo, las madres de los falsos positivos, fueron, digamos, la fundación que logramos traer con el colectivo de Colombia Humana, Nodo La Plata, acá en Argentina. La verdad que fue una experiencia muy hermosa y muy significativa políticamente hablando, porque fue la primera visita internacional que hacen las Mafapo por fuera de Colombia, es decir, nunca antes habían salido de Colombia a denunciar ante el mundo
el genocidio, ahí están las Mafapo en esa visita hermosa. En octubre del 2019, en el marco, que también es muy significativo, en el marco del encuentro de mujeres que se celebró acá en la ciudad de La Plata. Nosotros como colectivo hicimos toda la gestión para la financiación, les trabajamos la agenda, logramos que pudieran ir a medios de comunicación, a reunirse con las madres de Plaza de Mayo, con Rosita Bru, con referentes de derechos humanos, con en ese momento Matías Moreno, la secretaria de Derechos Humanos de la UNLP, un montón de sociedad civil colombiana que las abrazamos porque digamos que ellas también están en ese proceso de hacer resistencia porque no ha habido un antecedente de organización de lucha y denuncia sobre un genocidio como los falsos positivos, que a partir de su lucha y en el marco de la Justicia Especial para la Paz, que es digamos un marco jurídico que se institucionaliza en Colombia en el marco de los acuerdos de paz del 2016 en La Habana, ellas logran que el Estado colombiano reconozca 6.402 casos. Es un número gigante. 6.402 jóvenes fueron asesinados por las fuerzas militares de Colombia en el marco de lo que Álvaro Uribe vendía al exterior como un proceso de seguridad democrática, que no era otra cosa que asesinar a estos jóvenes de barrios periféricos, de familias vulnerables, campesinas, familias como mi familia incluso. Es como si en su momento hubiera pasado eso con mis hermanos, por ejemplo. Y ellas recién en el 2008, si no estoy dando mal la fecha, empiezan a encontrarse en las fiscalías de Bogotá y de Soacha y empiezan a reconocerse entre ellas un poco una historia similar a como las madres de la plaza se empiezan a encontrar acá. Claro. Y ellas se empiezan a encontrar en las fiscalías y dicen, pero ¿cómo así a tu hijo le pasó esto? No, pero al mío también. Y ahí se empiezan a reconocer como las madres de falsos positivos. Sí, lo terrible de esto también que no es en un periodo determinado ni con un gobierno al frente del Ejecutivo colombiano. Son prácticas que las fuerzas militares vienen ejerciendo desde hace muchísimo tiempo, más allá de quien esté como presidente. Bueno, se profundiza en el periodo de Álvaro Uribe, pero es una práctica que sigue hasta el día de hoy. Exacto, ¿no? Pero la particularidad es esa, que en la medida en que se han ido, que también creo que es un proceso necesario pero doloroso, donde digamos los soldados o los comandantes en jefe de las fuerzas militares empiezan a generar estos testimonios, evidencian que fue una orden institucional, o sea, fue una situación que sucedió entre el 2002 y el 2005, que es, digamos, el periodo de el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, donde esto se ejecuta institucionalmente. Les daban, digamos, reconocimientos a estos soldados o a estos militares por ejecutar este plan macabro, digamos. Y recién ahora, 14 años después, ellas están empezando a resarcir esa pérdida de sus familiares, ¿no? El reconocimiento incluso de los cuerpos, de las fosas. El Cuerpo de Antropología Forense de Argentina ha hecho parte también, digamos, de este proceso. Y siguiendo con este recorrido cronológico de tu vida, bueno, llega el año 2020, la pandemia, algo que nadie esperaba obviamente, y tu incorporación como trabajadora en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, asistiendo a los colombianos que están radicados acá en la ciudad de La Plata, entre otras cosas que realizás en este organismo. Contanos un poco esta experiencia laboral en un organismo del Estado de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que he transitado escuelas de formación y el proceso de militancia de la colombianidad, o sea, poder generar liderazgos y garantías de inclusión social a los colombianos y las colombianas que llegan a la Argentina, particularmente a La Plata, que generalmente es estudiantes universitarios, se agudiza en el marco de la pandemia
porque es sabido que la economía del estudiantado colombiano en Argentina depende de las remesas, principalmente que familias con mucho esfuerzo les dan para que puedan estudiar acá. En pandemia, esas familias perdieron trabajos en Colombia, imposibilitados por, digamos, ayudar económicamente a estos estudiantes. Nos encontramos con compañeros y compañeras que literalmente no tenían que comer y tampoco se podían devolver. Entonces ahí empezamos a hacer gestiones institucionales. Fue fundamental los diálogos que tuvimos con la entonces directora de la Dirección de Pluralismo e Interculturalidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Paloma Fernández. Recibimos creo que más de 1.500 kilos de mercadería que pudimos repartir entre toda la colombianidad que se acercaba. Con todo este trabajo de más de 4 años en el marco del colectivo de Colombia Humana, con el trabajo de las madres, nuestro colectivo es reconocido en la ciudad. Y en Argentina, y por medio de las redes nos llegaban solicitudes, hicimos la verdad que un hermoso trabajo, y bueno, a partir de allí, y creo que a partir de la gestión de esta dirección, se logra un proyecto muy importante que hoy coordina el nuevo director, Santiago Paz, en articulación con Migraciones, Derechos Humanos y la OIN y ACNUR, que digamos es la entidad financiadora de este proyecto, que es el Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas de La Plata. No solamente está el de La Plata, hay uno en Capital, otro en Rosario y se abrió uno hace poco en Jujuy, creo. Y lo que hacemos allí es garantizar el acompañamiento, el asesoramiento y toda la ayuda institucional para radicar a las personas migrantes, ¿no? Que es, digamos, la obtención de la residencia y el DNI, que es como la puerta de entrada a todos los otros derechos sociales y políticos que le otorga la Argentina a la comunidad migrante. ¿Aproximadamente cuántos colombianas viven en La Plata, más o menos? ¿Hay un número? El censo estaba entre 3.000 y 4.000 más o menos, y creo que entre 300 y 400 familias. Bien. Y llegamos a este año 2022, a principio de año, elecciones en Colombia, vos trabajando con Colombia Humana acá en La Plata, organizando lo que fue la campaña de Gustavo Petro y finalmente el triunfo, ¿no? En las elecciones, Petro presidente, Francia Márquez vicepresidenta, y todo lo que eso despierta, ¿no? En Colombia, mucha esperanza de que por fin la paz gane y que por fin, bueno, los más humildes, los más desclasados puedan tener una mejor condición de vida, ¿no? ¿Cómo vivís este proceso que recién inicia, ¿no? Pero ¿cómo lo estás viviendo? Recién inicia estando en el poder, pero viste que a veces se dice fácilmente que fue un milagro, y yo te puedo asegurar que no fue un milagro, que fue un proyecto que se construyó desde hace muchos años. Incluso imagínate, nosotros estando a más de 7.000 kilómetros de Colombia, nos conformamos como nodo de Colombia Humana hace más de 4 años y lo venimos trabajando constantemente. El cierre de campaña presidencial en La Plata fue un evento sin precedentes en la plazoleta de los lápices. No fue accidental esa escogencia de ese lugar. También con un apoyo institucional de la gestión provincial actual en Argentina, y tenemos todas las expectativas. Claramente va a ser un gobierno de transición, porque venimos ni siquiera de 4 o 5 décadas con gobiernos de derecha bastante violentos, genocidas, con las mayorías sociales en Colombia, sino que venimos de hace más de 200 años. Es decir, en Colombia no habíamos tenido la posibilidad nunca de tener un gobierno con un liderazgo popular como el de Gustavo Petro. Tuvimos que esperar más de 200 años. Que no se nos olvide que en la década de los 90 nos asesinaron 4 candidatos presidenciales. Entonces, Gustavo Petro un poco lo que hace es encarnar todas esas, todos esos procesos de lucha y resistencia fallidos por la violencia, y el solo hecho de que llegara vivo al 7 de agosto, que fue la asunción, ya es un logro. Cada día que pasa y cada logro que obtenemos es un logro. Hace poco, hace un par de días, se aprobó
el proyecto de ley 181, si mal no estoy, que es el proyecto de paz total, Sí. que implica que el gobierno tiene toda la posibilidad jurídica, digamos, y legislativa de llevar adelante diálogos con todos los actores armados, legales y ilegales, digamos, en Colombia, estos que te mencioné y que han hecho parte de la historia de Colombia, y la posibilidad de resarcir tantas víctimas, millones de víctimas que tenemos, no solamente en territorio colombiano, sino en el exilio también. Es un largo camino. Eliana, muchísimas gracias por estar acá en este programa. Y bueno, la mejor de las suertes para vos y por supuesto toda la expectativa y las ganas de que esto realmente pase, ¿no? En este pueblo colombiano tan golpeado de nuestra América Latina. Gracias. Muchísimas gracias.